Buenas noches, señores estudiantes del CAT Huancavelica, de la especialidad de contabilidad. Teníamos programado el día de hoy las tutorías virtuales respecto a la segunda semana, y el tema que vamos a considerar es acerca de las operaciones grabadas y no grabadas respecto al impuesto general a las ventas. Para ello, vamos a revisar un poco acerca de ciertos conceptos que son de mucha importancia. Uno de estos conceptos es, por ejemplo, las famosas manifestaciones de riqueza. Entonces, si hablamos de una manifestación de riqueza, nosotros vamos a ver cuáles son las formas que el Estado considera que uno genera riqueza, no valga la redundancia. Esta implicancia o este concepto de manifestación de riqueza, en nuestro país se trabaja bajo tres conceptos principales. Una manifestación respecto a la renta, respecto al patrimonio, y el otro respecto al consumo. Si hablamos respecto a la renta, lo que nosotros ya conocemos es el impuesto a la renta, ¿no? O sea, si nosotros generamos alguna riqueza desde un punto de vista de renta, nos obliga a cumplir con un tributo llamado el impuesto a la renta. La otra manifestación, que es el patrimonio, es que si nosotros llegamos a obtener bienes patrimoniales, bienes activos, nos va a generar un impuesto, el famoso impuesto predial o al patrimonio vehicular. Y el tercer y último, la última forma de manifestación de riqueza sería el consumo. Y cuando hablamos de consumo, hablamos del IGB y también del ISC. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a entender cuál es la noción económica y la noción tributaria respecto a esta palabrita, consumo. Desde un punto de vista económico, el consumo es un fenómeno definido como el empleo o la utilización de un bien o servicio con el propósito de satisfacer una necesidad, desde un punto de vista económico. Si hablamos desde un punto de vista tributario, ya la norma tributaria cambia la figura, ¿no? Ya no solo vamos a considerar un consumo definido como un empleo o una utilización, sino un consumo se va a considerar cuando media la venta o la importación de un bien, sin necesidad de que necesariamente exista un consumo efectivo. Entonces ya vamos teniendo la idea de que un consumo es la manifestación de una venta o una importación, ¿no? La idea es de trasladar algún bien o un servicio a favor de un tercero. El impuesto al valor agregado, que es uno de los aspectos que se considera cuando hablamos de IGB, tiene ciertas características. Una de estas es que es un impuesto indirecto, ¿no? Ya que afecta una manifestación inmediata de riqueza. No afecta toda la riqueza, sino dependiendo del proceso en el que se está elaborando. También es proporcional porque se aplica sobre una tasa proporcional y no progresiva. En el caso del impuesto a la renta, ustedes recordarán que se aplica tasas progresivas. Si consideramos rentas de cuarta categoría, ¿no? Para hacer mención, implica pagar, por ejemplo, un 7%, un 8%, perdón, un 14%. Si vamos generando más ingreso, pagaremos un 17%, o un 20%, o un 30%. Entonces, es progresiva. En cambio, en el caso del IVA, del impuesto al valor agregado, o el IGB, se aplica sobre una tasa proporcional no progresiva. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra tasa es del 16% más 2%,
como el famoso IPM, ¿no? Impuesto al Patrimonio Municipal. La otra característica es que es neutral. Si hablamos de la neutralidad, entonces no se afecta a la institución preexistente del sujeto del impuesto o cuando a su posición relativa respecto del resto de contribuyentes. Entonces no va a afectar, cuando hablamos de neutral, no va a afectar si existe o no existe el sujeto del impuesto, porque este tipo de impuestos grava operaciones. Algunos tenemos la idea de que el impuesto se va a pagar porque otorga una factura o porque otorga una boleta, y eso no es así. No grava el comprobante, grava la operación. También consideramos que es no acumulativo, porque se aplica sobre una base que no tiene impuesto. ¿Ya? ¿Qué implica eso, no? Cuando hablamos de no acumulativo, implica que si yo hago una transformación de un bien, por ejemplo, entonces yo no le puedo poner, le puedo grabar el impuesto a cada momento de mi proceso de producción. Y como no se acumula, tiene la quinta y última característica, que es plurifásico, porque grava a todas las fases del proceso de producción, contribución y comercialización, considerando esto el circuito económico que uno puede realizar. Entonces, estas son las características que se toman en cuenta en nuestro impuesto al valor agregado. En el caso del Perú, ¿ya? Precisamente el valor agregado se le conoce como el IGB, es un impuesto plurifásico no acumulativo, ¿no? De etapa múltiple, el cual se determina el valor agregado sobre la base financiera del impuesto, el famoso débito fiscal, contra un impuesto, crédito fiscal. Si hablamos de un débito fiscal, estamos hablando de el impuesto que tenemos que gravar o que pagar por la venta que se realiza. Y si es el crédito fiscal, es el impuesto que nosotros ya hemos pagado al momento de hacer alguna compra. Hay 5 aspectos que debemos de tener para poder considerar la famosa hipótesis de incidencia. El primer aspecto es el material. Y cuando hablamos del aspecto material, estamos hablando de que grava el impuesto. Y recuerdan que nosotros acabamos de mencionar que grava las operaciones, no el comprobante. Ok, grava las operaciones y no el comprobante. Entonces, ¿qué grava el impuesto? Grava 5 operaciones para ser específicos, que más adelante las vamos a mencionar cada una de ellas. El otro aspecto, el espacial, implica dónde se grava el impuesto, ¿no? Una base jurisdiccional, en qué territorio, la temporalidad, cuando nace la obligación, el periodo de tiempo, en qué momento se va a reconocer ese nacimiento, la persona, cuando señalamos quién está grabado, el sujeto del impuesto, y el último aspecto es el económico, cuánto es el impuesto, o sea, la base imponible y la alícuota. Entonces, describiendo el aspecto material, es la descripción concreta y objeta del hecho que se pretende grabar. En el caso del IGB, mencionaba, grava las ventas. Y no solamente las ventas que nosotros podemos entender como una entrega de un bien, y que recibo algo a cambio. No necesariamente ese tipo de venta. Se debe de considerar también la terminología tributaria que califica algunas acciones que nosotros realizamos como ventas. También grava las primeras ventas de inmueble, prestación de servicios, la utilización de servicios, las importaciones y los contratos de construcción. ¿Cuál sería el aspecto espacial? A ver, señores estudiantes, el aspecto espacial indica el lugar en que el deudor tributario debe realizar el hecho que se pretende gravar con el impuesto. En caso del IGB se aplica el principio de territorialidad. ¿Y qué implica este principio? Que solo se graban los hechos que impliquen consumo dentro del territorio nacional. O sea, si yo voy a hacer el consumo, entendiendo el consumo como la venta, hablamos de si hacemos una venta en un territorio externo al nuestro, no habría obligación de gravar el impuesto, ¿no? Tomando en cuenta el aspecto espacial. Por eso es que cuando exportamos, hacemos venta a un territorio distinto al nuestro, entonces no está grabado con el impuesto. El otro es el aspecto temporal.
El aspecto temporal es la descripción precisa del momento en que se configura el hecho que se pretende gravar con el impuesto, o sea, en qué momento van a hacer el impuesto. Para esto vamos a tomar en cuenta también, cuando ustedes empiecen a revisar sus módulos, van a poder encontrar que dependiendo del tipo de operación que se graba, el nacimiento de la obligación va a verificarse el aspecto temporal. Si hacemos una venta de bienes, ¿en qué momento nace la obligación? En una venta será pues cuando entregamos el producto o cuando entregamos el comprobante, lo que ocurra primero, nos dice. Entonces, esos son los aspectos que debemos de tener en las 5 operaciones que se graban. El aspecto subjetivo personal es aquel que describe el sujeto que realiza el hecho objetivo que se pretende grabar. O sea, en otras palabras, vamos a identificar en el aspecto personal quién es el deudor tributario. El deudor puede ser o el contribuyente o el responsable. Ustedes ya anteriormente debieron haber revisado lo que es el Código Tributario y haber identificado cuál es la diferencia entre un contribuyente y un responsable. Aprovechándonos un poquito de este tiempo, vamos a recordar que un contribuyente es aquel que se encarga de hacer nacer la obligación tributaria. En cambio, el responsable no hace nacer la obligación tributaria, sino puede ser solamente un intermediario que va a obligar, o que se siente obligado a cumplir con la obligación tributaria, valga la redundancia. Por ejemplo, si hablamos del IGB, existen agentes de retención del IGB. No es el que hace nacer la obligación, sino es el obligado de retener y a su vez el obligado de cumplir la obligación tributaria, que en este caso sería el pago de la retención. Entonces, ese sería el responsable. Y el acreedor tributario, pues, como ya sabemos, respecto al IGB, es el gobierno central, porque es un tributo de carácter nacional, ¿no? Y los ingresos que se generan se destinan, pues, al tesoro público. El aspecto económico implica ya cuánto va a ser la tasa que se va a gravar. En el caso específico del IGB, nosotros notamos que el IGB es del 18%, pero ese 18% está distribuido bajo 2 impuestos. El 16% que es el IGB propiamente dicho, y el 2% que es el impuesto de promoción municipal. ¿Cuánto es el impuesto? Por eso cuando respondí a esa pregunta. Muy bien. El ámbito de aplicación del IGB. El IGB va a gravar 5 operaciones principales: la venta en el país de bienes muebles, la prestación de servicios, la utilización de los servicios, o sea, ambos son servicios, la contratación de construcción, los contratos de construcción, perdón, la primera venta de inmuebles y la importación de bienes. Entonces, si nosotros revisamos estos 5 componentes, uno es la venta, la prestación de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles y la importación de bienes. Son 5 operaciones que están debidamente especificadas en la ley del impuesto general a las ventas. Esas son las operaciones que se van a gravar con el impuesto. Si hablamos de que no grava el IGB, el IGB no va a gravar el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles de primera o segunda categoría. Vale decir que si yo tengo ingresos como persona natural, porque recuerden que primera y segunda categoría son ingresos de personas naturales, entonces vamos a verificar que esto no está grabado con el impuesto. Son rentas, ¿no? Pero no están grabadas con el impuesto. La transferencia de bienes usados, la transferencia de bienes a reorganización de empresas, la importación de bienes donados a entidades religiosas, la transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas. Entonces, si una institución educativa presta servicios netamente educativos, no está grabado con el IGB. Pero si hacemos un supuesto que hay una institución educativa que, no sé, tiene una loza deportiva y alquila su loza deportiva a terceros, recordemos que su giro de negocio es actividades educativas, o sea, vienen los alumnos, se les dictan las clases y por ese motivo nos pagan pues una pensión, una matrícula u otros conceptos que pueda cobrar la institución educativa. Entonces, como provienen de su actividad educativa, no grava el impuesto. Sin embargo, cuando alquilamos
nuestra loza deportiva a terceros, nuestro negocio no es alquilar, es servicio educativo. Por lo tanto, sí estaría gravándose con el impuesto general la parte del alquiler, ¿no? El ingreso que se genera por el arrendamiento o el alquiler que podamos hacer de nuestra loza deportiva. Los servicios que prestan las AFPs también no se encuentran grabados, y los juegos de azar o apuestas que tienen su propia normativa de impuesto. La venta en el país de bienes muebles. Definíamos o tenemos que definir qué es la venta, como una transferencia de bienes a título oneroso independientemente de la designación que se le dé a o los contratos de negociación. Entonces, la venta, para empezar, es toda transferencia de bienes. Yo te doy un bien, ¿ya? Un bien a título oneroso, o sea, me tienes que pagar. Eso de por sí es una venta. El otro concepto de venta es todo acto o a título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad de bienes, independientemente de la denominación que se les dé. Por ejemplo, ahí vamos a hablar pues de la venta propiamente dicha, de las partes, la permuta, un intercambio que podamos hacer, una dación en pago, una expropiación o adjudicación, aportes sociales, adjudicaciones o cualquier otro nombre que se le pueda otorgar cuando nosotros nos conlleva a transmitir la propiedad de los bienes. Seguimos en el aspecto material, ¿no? Otro concepto que hay que tomar bastante en cuenta es la definición de venta. El retiro de bienes que efectúa el propietario, socio o titular de la empresa o las empresas mismas, incluyendo los que se efectúen como descuentos, bonificaciones, con excepción de los señalados por la ley del IGB y el reglamento. Entonces, si hablamos de retiro de bienes, hablamos de bienes que posee la empresa y que van a ser utilizados para alguna situación. Esta situación implica, no sé, utilización, por ejemplo, un retiro solamente. Agarramos computadoras que tenemos en nuestro stock, en nuestro almacén, y los regalamos a todos los padres de familia por el Día del Padre. Es un regalo, es un retiro de bienes. O agarramos los toners que nosotros podemos vender y lo utilizamos en nuestra empresa. También es un retiro de bienes. Sin embargo, como la ley misma lo señala, existen retiros que no califican como venta. Y vamos a mencionar cuáles son esos retiros que no califican como venta. Cuando hacemos un retiro de insumos, de materias primas, de los productos intermediarios utilizados en la elaboración de bienes, la entrega de bienes a terceros para ser utilizados en la fabricación de los bienes de nuestra empresa, de los bienes por el constructor para la construcción de un inmueble, o de los bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes debidamente acreditados. Para esto hay que tomar en cuenta bastante que algunos pueden argumentar que se extraviaron sus bienes, pero no tiene la denuncia policial, no tiene el proceso de investigación que debe de seguir este tipo de pérdidas o sustracciones. Mientras no se acredite, para la administración tributaria, ese retiro de bienes es considerado una venta. Otros retiros que no califican como venta son el retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de operaciones gravadas. Los no consumibles utilizados por la propia empresa, siempre que sean necesarios también para desarrollar operaciones gravadas. Entonces, entendamos este concepto de bienes consumibles y no consumibles. Un bien consumible puede ser, por ejemplo, que mi empresa se dedique a vender papeles. Entonces, toda esa papelería la podemos utilizar nosotros, ¿no? Sería algo absurdo que vayamos a comprar a una librería papeles cuando nosotros lo vendemos. Ese retiro no califica como venta, porque lo estamos utilizando para generar nuestra operación gravada. Y un bien no consumible podría ser, pues no, si nos dedicamos a vender equipos de cómputo, se malogró la computadora del gerente, agarramos una computadora del almacén y lo ponemos en la oficina del gerente. Y ese consumo de bienes no consumibles, esa utilización, también está considerado como retiro, pero no va a calificar como venta. El otro retiro de bienes para ser entregado a los trabajadores como condiciones de trabajo. Los retiros que no califican como venta también son los títulos o las muestras gratuitas
de medicamentos, siempre y cuando ese medicamento se venda solo bajo receta médica. Los que se efectúen como consecuencias de mermas o desmedros, recuerden que estamos hablando de retiros, la disminución de cantidades, la entrega de promociones de ventas, pero teniendo un límite que no deben exceder del 1% del impuesto bruto dentro de los 12 últimos meses, hasta un máximo de 20 UITs. La entrega gratuita de material documentario y la entrega de bienes muebles como bonificaciones de venta. Son retiros que no califican como venta. ¿Qué grava el IGB? Grava, cuando hablamos del aspecto material, ahora, ¿qué grava? Grava los bienes muebles, la operación de los bienes muebles, digamos, no grava la venta de bienes, ya definimos venta. Ahora vamos a definir bienes muebles. Son los corporales que conllevan, que pueden ser llevados de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave, similares, etc. Entonces, esto está señalado en el inciso B del artículo 3 de la ley del IGB. Ahora, existen bienes que no se consideran muebles. ¿Se dan cuenta cómo vamos tratando de desglosar cada uno de estos aspectos? Bienes no considerados muebles. No están considerados la moneda nacional, la moneda extranjera, ni cualquier documento representativo de estas. Las acciones, participaciones, las participaciones sociales, los contratos de colaboración empresarial y otros documentos pendientes de cobro, valores mobiliarios u otros que impliquen, u otro título de crédito, salvo impliquen la de un bien corporal, nave o aeronave. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las acciones de una empresa, no son considerados bienes muebles. Si yo vendiera mi acción, ¿estaría grabado con el IGB? No, ¿cierto? Porque no es un bien considerado como mueble. Ya, entonces, hemos ido desagregando cada una de las palabritas. En el aspecto espacial, dice, ¿dónde graba el IGB? En nuestro caso, se graba en el país, en nuestro territorio nacional, cualquiera sean las etapas del ciclo de producción. También es considerado ubicado en el país bienes cuya inscripción, matrícula, patente o similar haya sido otorgada en el país, y en el caso de los intangibles se consideran ubicados en el territorio nacional cuando el titular y el adquiriente sean domiciliados en el país. Cuando hablamos de un domiciliado, cuando una persona permanece en nuestro territorio más de 183 días. Entonces recordemos que si hablamos de un intangible, se considera ubicado en nuestro territorio cuando el titular y el adquiriente, ambos, el que va a vender y el que va a comprar, sean domiciliados en el país. Respecto al aspecto subjetivo, ¿no? ¿Quién es sujeto del IGB? Las personas naturales, las personas jurídicas, sociedades conyugales que opten por tributar rentas según la ley del impuesto a la renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideikomitidos, los fondos mutuos, cualquier tipo de actividad o persona, sea jurídica o sea natural, que realice actividades de tercera categoría. O sea, las personas que no realizan actividad comercial no estarían obligadas a pagar el impuesto general a las ventas. Sin embargo, dice en nuestro segundo ítem, ¿no? Las personas que no realicen actividad comercial, pero que importen bienes afectos, porque recuerden que la importación está grabada con el IGB, o realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Ya, entonces el que grave es alguien que, por ejemplo, yo realizo actividades cotidianas, comunes, frecuentes, ¿no? Entonces me obligo a pagar el impuesto. La comunidad de bienes, los consorcios, los joint venture y otras formas de contratos de colaboración empresarial con contabilidades independientes según lo norme el reglamento. La habitualidad implica que la SUNAT va a considerar, dependiendo de la naturaleza, las características, el monto, la frecuencia, el volumen, ciertas situaciones que van a decir que lo que yo estoy haciendo es habitual. Entonces, si hablamos de habitualidad, podemos mencionar que
la reventa y la transferencia del importador de vehículos usados antes de un año de numeración de la DUA o documento afín es habitual, ¿no? Porque estamos hablando dentro del año. En el caso de operaciones de venta, se determina si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso, consumo o venta, entendiendo el consumo no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista tributario. Dice venta, debiendo evaluarse la habitualidad dependiendo de la frecuencia y el monto. Entonces, tengamos en cuenta algo simple, ¿no? Si generamos habitualidad en algunas operaciones que están grabadas con el IGB, entonces nosotros nos volvemos sujetos del IGB y tenemos que cumplir con la obligación. Respecto al aspecto temporal, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Lo que mencionábamos al inicio. La obligación tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria se considera dependiendo de la operación. En la venta de bienes, cuando ya definimos la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establece el reglamento o en la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra primero. En la venta de bienes de naves y aeronaves, en la fecha de la suscripción del contrato. En la venta de intangibles, en la fecha de pago, señalado en el contrato y por los montos establecidos en la fecha que se percibe el ingreso total o parcial cuando se emite el comprobante de acuerdo a lo que establece el reglamento. Lo que ocurra primero. Entonces, cuando vendemos un intangible, vamos a considerar en la fecha de pago o en la fecha en la que se percibe el ingreso total o parcial. Entonces, vamos a considerar dos fechas. La fecha de pago según el contrato o la fecha que realmente te pagan. En esos dos momentos, cualquiera de los dos que ocurra primero es donde nace la obligación tributaria. Ahora, el reglamento de la ley del IGB explica el momento en la que se debe de entregar el comprobante de pago. Entonces dice, ¿no? La fecha en la que se emite el comprobante de pago, la fecha en que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, este debe ser emitido o se emita, lo que ocurra primero. El reglamento de comprobantes de pago dice, en la venta de bienes, ¿cuándo vas a otorgar tu comprobante de pago? En la fecha de entrega del bien o pago, lo que ocurra primero. Cuando hablamos de retiro de bienes, ¿en qué momento nace la obligación en el retiro de bienes? En este caso es en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo al reglamento. Lo que ocurra primero. Entonces si yo retiro un bien que no es para consumo de mi empresa, es un retiro que está considerado como venta, entonces, ¿en qué momento estoy obligado a cumplir con la obligación tributaria, con el IGB? ¿En la fecha en la que he retirado o en la fecha en la que se ha emitido el comprobante de pago? Este es un aspecto muy importante respecto a las canastas navideñas, ¿no? Las canastas navideñas implican, por ejemplo, yo realizo la compra de la canasta, es una existencia que va a estar en mi almacén y posteriormente lo voy a otorgar como regalo. Al otorgarlo como regalo, yo estoy obligado a emitir un comprobante de pago porque es un retiro que no es para consumo propio, no es un retiro de libre disposición. Entonces, bajo ese concepto, debemos de considerar que se debe de emitir el comprobante de pago al momento de otorgar ese tipo de bienes. La fecha de entrega del bien o la fecha de retiro acredita con el documento. En el caso de comisionistas y consignatarios, en la entrega de bienes a comisionistas cuando estos vendan los referidos bienes, perfeccionándose en dicha oportunidad la operación. En caso de entregas en consignación, cuando el consignatario venda los mencionados bienes, perfeccionándose en esta oportunidad todas las operaciones. Entonces, si yo le entrego a un comisionista o a un consignatario mis productos, yo no estoy obligado todavía a pagar, o todavía no nace la obligación de pagar el impuesto a las ventas. ¿Cuándo van a ser? Cuando ellos hayan realizado la operación que les corresponde. O sea, lo hayan vendido. En el caso de los pagos parciales, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria por el monto percibido. Dice, pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo no dan lugar al nacimiento de la operación por el mismo.
La entrega de dinero en calidad de arras de retracción tampoco da lugar al nacimiento de la obligación tributaria siempre que no supere el 3% del valor total de las ventas. Segundo aspecto que grava el IGB, los servicios. Los servicios son toda la prestación que una persona realiza para otra y para lo cual percibe una retribución o ingreso que se considera renta de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto a este, incluido el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. Pero tengamos en cuenta, ¿no? Tiene que ser realizado por una persona, sea natural o jurídica, y ese ingreso debe ser considerado como rentas de tercera categoría. Si hablamos de una renta de arrendar un inmueble o un bien mueble, estaríamos hablando de rentas de primera categoría y ahí no habría obligación de gravar con el IGB, como ya se ha mencionado anteriormente. Otra definición de servicios es la entrega a título gratuito que no implique la transferencia de propiedad de bienes que conforman el activo fijo de una empresa vinculada a otra económicamente. Vale decir que si yo cedo un bien, le entrego gratis un bien, mi empresa, a mi sucursal, entonces eso es considerado como un servicio y por lo tanto tiene que estar grabado con el IGB. Bien claro dice el artículo 54 de la ley. ¿Dónde grava el IGB respecto a la prestación de servicios? El servicio debe ser prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él para efectos del impuesto a la renta, sea cual fuera el lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución, independientemente de dónde nos paguen o dónde suscribamos el contrato, mientras el servicio se preste en el país y se preste por el sujeto domiciliado, ya se considera gravado con el impuesto. En el caso de servicios de transporte internacional de pasajeros, ¿no? Imaginen un avión que va de Perú a otro país, el IGB se aplica sobre la venta de pasajes que se expidan en el país o de aquellos documentos que aumenten o disminuyan el valor de venta de los pasajes siempre que el servicio se inicie o termine en el país, así como el de los que se adquieran en el extranjero para ser utilizados desde el país. ¿Qué significa? A ver, si nosotros vamos a hablar de un servicio de transporte internacional, ¿cuál es el ingreso que ellos generan por la venta de los pasajes en el Perú? Pero imaginen que tenemos un familiar en España y va a venir en avión aquí, así es que él quiere hacer la compra. Primer caso, no quiere comprar su pasaje en el Perú para ir y para volver, y lo paga en el Perú. Entonces, esas dos operaciones están grabadas con el impuesto. Segundo caso, si está alguien en el Perú, en el extranjero, ya está en España, y compra un pasaje, por ejemplo, para que alguien viaje de Perú a España, y yo le pago su pasaje para que un familiar viaje de Perú a España. Ese es un ingreso para Perú, por lo tanto se tiene que gravar con el impuesto. No se encuentra grabado el servicio prestado en el extranjero por sujetos domiciliados en el país o por un establecimiento permanente domiciliado en el exterior. ¿No queda claro, creo, ese aspecto? Que si yo presto un servicio en el extranjero, por más que yo sea peruano, no tengo la obligación de pagar el impuesto, siempre que el mismo no sea consumido o empleado en nuestro territorio nacional. Las personas naturales o personas jurídicas que presten en el país servicios afectos, siempre que realicen actividad empresarial, ellos son los sujetos del impuesto. ¿Quiénes más? Las personas que no realicen actividad empresarial, pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Serán considerados como sujetos en tanto sean habituales. Ya definimos la habitualidad hace un momento. Que la habitualidad en materia de servicios implica que la SUNAT puede considerar la naturaleza, el monto, la frecuencia de las operaciones a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto las realizó. En el caso de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los del carácter comercial. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? En lo que eran bienes nacía, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? En lo que eran bienes y en el retiro de bienes, ¿en qué momento nace?
Ahora, en la prestación de servicios, ¿en qué momento nace? ¿En la fecha en la que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución? Lo que ocurra primero. Ahora, el reglamento de la ley del IGB hace entender que la fecha en que se emite el comprobante de pago es la fecha en que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, este debe ser emitido o se emita, lo que ocurra primero. Ahora, el reglamento de comprobantes de pago establece que en el caso de prestaciones de servicios, el comprobante de pago se va a emitir ¿en qué momentos? Primero, a la culminación del servicio o en la percepción de la retribución parcial o total o en la fecha de vencimiento establecido en el contrato, lo que ocurra primero. Entonces, si la ley del IGB me dice, en servicios van a ser en la fecha que se emite el comprobante de pago o en la fecha que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. Si nosotros terminamos un servicio y estamos obligados a emitir el comprobante de pago. Si ha vencido el contrato, nosotros ya estamos obligados a emitir el comprobante de pago. Y en la percepción de la retribución parcial o total queda claro, ¿no? La prueba de que nos están pagando es la emisión del comprobante de pago. Entonces, esos aspectos son los que se deben de tomar en cuenta para reconocer en qué momento nace la obligación de pagar el IGB en la prestación de servicios. En el caso de los suministros de energía eléctrica, agua potable, servicios de teléfono, la obligación nace en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero. O sea, si nosotros somos, por ejemplo, EMAPA nos emite el recibo el 1 de enero, fecha máxima de pago al 15 de enero. ¿Ya? Y la gente no siempre paga el 15 de enero, pues no paga el día 30, 31. Entonces, ¿en qué momento EMAPA debe de considerar eso un ingreso y por ende gravar con el impuesto general a las ventas? De acuerdo al artículo 4 de la ley del IGB, el inciso C señala claramente que nace en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo, lo que ocurra primero. Nuestro plazo vencía el 14 o el 15 de enero y nos han pagado el 30, pero para nosotros ya es un ingreso en la fecha del 14 de enero, porque fue la fecha del vencimiento del plazo. Entonces, desde ahí debemos de considerar el nacimiento de la obligación. En el caso de servicios prestados por establecimientos de hospedajes, ¿no? La obligación nace con la percepción del ingreso, inclusive cuando éste tenga la calidad de depósito, garantía, arras o similares. En el caso de servicios, apenas nos están pagando porque es un servicio de corto tiempo, ya podemos considerar que nació la obligación tributaria. Vamos a definir ahora los servicios, cuando hablamos de utilización de servicios, ¿no? Hace un momento hablábamos de prestación, ahora vamos a considerar utilización. Toda prestación que una persona realiza para otra y por lo cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta. La utilización de servicios es utilizado en el país cuando, siendo prestado por un sujeto no domiciliado, o sea, un sujeto que no tiene actividad, no tiene permanencia en nuestro país, es consumido o empleado en nuestro territorio nacional. Ahí hablamos de utilización de servicio. Eso también grava el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas. Para efectos de la utilización de servicios en el país, se considera que el establecimiento permanente domiciliado en el exterior de la persona natural o persona jurídica domiciliada en el país es un sujeto no domiciliado. Basta que hayamos utilizado o consumido el servicio, ya estamos hablando de que se debe de gravar con el impuesto. También grava los servicios que se utilicen en el país. ¿Dónde? ¿No? El aspecto espacial. En el caso de los arrendamientos de naves, aeronaves, otros medios de transporte, por sujetos no utilizados parcialmente en el país, se entenderá que solo el 60% es prestado en territorio nacional, gravándose con el impuesto solo dicha parte. No se considera utilizado en el país aquellos servicios de ejecución inmediata que por su naturaleza se consumen íntegramente en el exterior, ni los servicios de reparaciones y mantenimientos de naves y aeronaves,
y otros medios de transporte prestados en el exterior. Allá. Entonces, no vamos a hablar de un servicio utilizado en el país cuando su ejecución sea inmediata y se consuma íntegramente en el exterior, o los servicios sean de reparación, mantenimiento u otros medios sean prestados también en el exterior, por más que nuestros productos, nuestros bienes sean del territorio nacional, pero el servicio se presta en el exterior, entonces no está grabado con el IGB. ¿Quién es el sujeto? El encargado de gravar el impuesto. En este caso es la persona natural o jurídica que utilice en el país servicios prestados por no domiciliados. Las personas que no realicen actividad empresarial, pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto serán considerados como sujetos en tanto sean habituales, ¿no? Nuevamente, por aquí podemos visualizar la habitualidad, que conforme hemos mencionado anteriormente es considerado por ciertos aspectos que evalúa la administración tributaria. El aspecto temporal, cuando nace la obligación tributaria del IGB. En el caso de la utilización de servicios, nace en la fecha que se anote el comprobante de pago en el registro de compras, porque para nosotros va a ser un gasto, o en la fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra primero. Los contratos de construcción son actividades que están clasificadas según la CIU, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme número 45. De acuerdo a esta CIU, se considera construcción a la preparación de terrenos, la construcción propiamente dicha, las obras de ingeniería civil, el acondicionamiento de edificios, el alquiler de equipos de construcción y demolición. Imagínense, ¿no? Algunos pensaban que el alquiler de equipos de construcción era servicios, pero son considerados actividades de construcción según la CIU 45. ¿Dónde se graba el IGB? Los contratos de construcción que se ejecuten en el territorio nacional, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración del contrato o percepción de los ingresos. Mientras se ejecute en el territorio nacional, estamos hablando que en ese lugar se debe de grabar el IGB. ¿Quién es el sujeto del IGB? En este caso, las personas naturales o jurídicas que ejecuten los contratos de construcción, siempre que realicen actividad empresarial. Eso hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Y recordemos que la actividad empresarial genera rentas de tercera categoría. Las personas que no realicen actividad empresarial, pero que continuamente estén generando este tipo de contratos, se vuelven habituales y por lo tanto también se obligan a ser sujetos del impuesto. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en los contratos de construcción? Nace en la fecha que se emite el comprobante de pago o en la fecha en la que se percibe el ingreso, sea total o parcial, o por valorizaciones periódicas, ¿no? Lo que ocurra primero. En esos momentos son los que van a hacer la obligación. O entrego el comprobante, o me dan un pago total o parcial, o emito las valorizaciones periódicas. Respecto a la primera venta de inmuebles, vamos a considerar que la primera venta de inmuebles es cuando se realiza por los constructores de los mismos. O sea, si hablamos de un constructor, es la persona que se dedica en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero, pero para ella. Entonces, si yo he mandado a construir o he construido un inmueble y lo vendo, esa es la primera venta, por lo tanto, está grabada con el IGB. ¿Qué más graba? ¿No? La posterior venta del impuesto que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de este o la empresa vinculada con el mismo. Este no será la aplicación cuando se demuestre que el precio de venta es igual o mayor al valor de mercado. Entonces también se considera la primera venta cuando después de que nosotros lo hemos realizado, una empresa vinculada a nosotros económicamente, por ejemplo, lo hemos vendido a una matriz, ¿no? A una sucursal lo hemos vendido, eso está grabado. La sucursal tiene vínculo económico con nosotros como constructor, por lo tanto ellos también lo pueden vender. Eso también se considera primera venta, porque sigue teniendo vinculación con el constructor. También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad
a la reorganización o traspaso de las empresas. También se considera primera venta y consecuentemente operación gravada la que se realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta gravada. Entonces, si hemos hecho una venta gravada, la primera, y se ha anulado por algún motivo y volvemos a vender, también se considera primera venta, ¿no? Teniendo en cuenta desde ya que si hemos vendido y se anuló la venta, se entiende que no se generó ninguna obligación, no se realizó ninguna operación de venta. Cuando se efectúen trabajos de ampliación, remodelación o restauración, la venta de la misma estará gravada solo por el valor que se ha generado esta remodelación o restauración o ampliación, no por el total del inmueble. No constituye primera venta la transferencia de alícuotas entre copropietarios constructores. ¿Dónde se grava ahora el impuesto? Recordemos que cuando hablamos de territorialidad o del aspecto espacial, siempre tiene que realizarse en territorio nacional. Eso está establecido en el artículo 2 del reglamento de la ley del IGB, inciso D. ¿Quién es el sujeto del impuesto? En este caso, ¿quién es el obligado a cumplir con el impuesto? La persona natural o jurídica que califique como constructor, independientemente de su habitualidad en la venta de inmuebles. Ahora, ¿quiénes son habituales en el caso de la venta de inmuebles, ¿no? Se presume la habitualidad cuando el enajenante o el que va a vender realiza la venta de por lo menos 2 inmuebles dentro de un periodo de 12 meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble la idea de habitualidad. Por lo tanto, se tendría que pagar el impuesto por la segunda venta del inmueble. Siempre se encontrará grabado con el impuesto la transferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar para efectos de su enajenación. Entonces queda claro, si yo fabrico un bien y lo voy a vender, de por sí ya está grabado con el impuesto, por más que sea la primera vez. A eso se refiere el concepto del aspecto subjetivo, ¿no? El aspecto temporal, ¿cuándo nace la obligación del IGB? En el caso de la venta de inmuebles, nace en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea total, parcial. En ese momento va a nacer la obligación, cuando percibimos el ingreso. Existe una exoneración. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, cuyo valor de venta no supere las 35 UITs, siempre que sean destinados exclusivamente a vivienda y que cuenten con la presentación de la solicitud de licencia de construcción admitida por la municipalidad correspondiente de acuerdo a lo señalado por la ley 27.157, que es de edificaciones, y su reglamento. Entonces, si hablamos de construir un edificio y vamos a destinarlo solamente para vivienda, hemos hecho departamentos, y estos inmuebles no superan las 35 UITs al momento de vender, estamos exonerados del IGB. Así lo establece el artículo 4 de la ley, inciso F. Muy bien, señores participantes, podemos ver entonces que existen distintas formas o distintas operaciones que grava el impuesto general a las ventas. Los 5 aspectos que debemos de tomar en cuenta necesariamente, porque hay momentos en los que decimos, no, ¿en qué momento debo de pagar el impuesto? Cuando me pagan, cuando cobro, cuando entrego la factura, cuando entrego el bien, cuando presto el servicio, y hemos notado que estos 5 aspectos señalados en la exposición nos evidencian que depende del tipo de operación grabada, ¿no? Si es una venta, un contrato de construcción, una primera venta de inmuebles, una importación, depende mucho de qué es lo que estoy haciendo para decir en qué momento nace. Y yo debo recordar que para identificar en qué momento nace la obligación, se debe de cumplir los 5 aspectos señalados en la hipótesis de incidencia. Recordemos un aspecto material, un aspecto espacial, un aspecto temporal, un aspecto personal y un aspecto económico. Entonces, señores estudiantes, es todo cuanto nosotros podemos mencionarles respecto a las operaciones grabadas con el IGB. Recuerden que
El trabajo justamente que se les ha encargado es definir, ¿no?, al respecto al retiro de bienes, ya que este tipo de acciones que realizan las empresas son muy cotidianas y difícilmente se puede identificar como una venta. Un poco es por el tema de la cultura tributaria de los contadores que llevan ese tipo de servicios o ese tipo de contabilidades, que esperemos también sea superable en el futuro. Una vez que nosotros hemos identificado esas operaciones grabadas, sabemos en qué momento nace la obligación, podemos decir que sí estamos obligados a cumplir con el pago respectivo del IGB. Eso sería todo, señores estudiantes. Muy agradecido por su participación y recordar, ¿no?, que en la siguiente sesión se tocarán temas respecto al crédito fiscal, por lo que se agradecerá revisar bastante el artículo 18 y 19 de la ley del IGB. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día. Un fuerte abrazo a todos ustedes y a seguir estudiando. Gracias.